En el corazón de la ciudad portuaria de Pisco, Perú, yace una tumba que durante décadas ha sido fuente de miedo, fascinación y misterio. Es el lugar de descanso final de Sarah Ellen, una mujer cuya historia se ha transformado en una de las leyendas más escalofriantes de Sudamérica. La leyenda de la vampira peruana, la historia, o al menos la versión que susurran en las calles, comienza a principios del siglo XX. Sarah Ellen, una mujer británica, fue acusada en su tierra natal de practicar la brujería y las artes oscuras. Se decía que, en un viaje a Transilvania, fue seducida por el mismísimo conde Drácula, quien la transformó en una de sus novias inmortales, una bebedora de sangre. Condenada a muerte en Inglaterra, su último aliento fue una maldición. Juró que regresaría de la tumba 80 años después para vengarse de los vivos. Como parte de su castigo, su cuerpo no sería enterrado en suelo inglés. En cambio, fue enviado a través del océano, llegando al remoto puerto de Pisco para ser sepultado. La profecía quedó latente durante casi un siglo, convirtiéndose en un cuento local. Pero a medida que se acercaba el 9 de junio de 1993, el 80 grados aniversario de su muerte, el pánico se apoderó de la ciudad. Un supuesto experto en vampiros, presentado en un popular programa de televisión, afirmó que la resurrección era inminente. El miedo se volvió histeria colectiva. Los habitantes de Pisco, aterrorizados, se prepararon para el apocalipsis vampírico. Las tiendas vendían kits antivampiros con estacas de madera, crucifijos y ajos. La gente sellaba sus ventanas y puertas. La noche del 9 de junio, el cementerio de Pisco se convirtió en el epicentro del mundo para cientos de curiosos, periodistas y místicos. Las cámaras de televisión transmitían en vivo, esperando capturar el momento en que Sarah Ellen se levantara de su tumba. Grupos de personas rezaban, cantaban himnos y arrojaban agua bendita sobre el mausoleo, en un intento desesperado por evitar la catástrofe. La tensión era palpable. Cada sombra, cada ráfaga de viento, parecía anunciar el regreso de la vampira. Pero las horas pasaron. La medianoche llegó y se fue. El sol del nuevo día iluminó el cementerio, revelando que la tumba de Sarah Ellen permanecía sellada. La profecía no se había cumplido. Con el amanecer, el miedo dio paso a la investigación. ¿Quién era realmente Sarah Ellen? Los registros contaban una historia diferente, mucho más humana y trágica. No era una vampira sino Sarah Ellen Roberts, una mujer que, según los documentos, falleció en Pisco por una afección cardíaca apenas unos días después de dar a luz a su hijo. Su cuerpo había llegado a Perú ya sin vida, y su esposo, un hombre de Pisco, le dio cristiana sepultura. La historia de brujería, Drácula y venganza no era más que un mito, un rumor que creció hasta adquirir vida propia. Pero la leyenda no murió esa noche, se transformó. En 2007, un devastador terremoto sacudió Pisco, destruyendo gran parte de la ciudad, incluido el cementerio. Sin embargo, en medio de la ruina, un mausoleo permaneció casi intacto en la tumba de Sarah Ellen. Para muchos de los supervivientes, esto no fue una coincidencia, sino un milagro. La mujer que una vez temieron como una vampira, ahora era vista como una santa, una protectora. La gente comenzó a visitar su tumba no con ajos y estacas, sino con flores y oraciones, pidiendo favores y protección. Hoy, la tumba de Sarah Ellen es un lugar de peregrinación. La leyenda de la vampira se ha fusionado con la historia de la santa, creando un relato único que encapsula el poder del miedo, la fe
y el folclore. Es un recordatorio de cómo las historias que contamos pueden ser más poderosas que la propia verdad y cómo una mujer en la muerte puede convertirse en mucho más de lo que fue en vida, en un monstruo, un milagro, una leyenda eterna.